La cápsula de Luzma del día de hoy es sobre los Habsburgo y los Borbones, que son las dinastías que reinaron mientras existió Nueva España. Los Habsburgo estuvieron 200 años en España y los Borbones 100 para nosotros, pero allá llevan 300 con tres paréntesis. Carlos V, el fundador de la dinastía Habsburgo, era Carlos I como rey de España y V como emperador del Sacro Imperio Germánico. Por eso, su tataranieto, Carlos II, el segundo, no es que no supieran matemáticas, sino es Carlos I de España, están todos los Felipes del 2 al 4 y luego Carlos II. Le decían el hechizado porque era tonto e impotente. Y como de acuerdo con las creencias de la época, era imposible que Dios hubiera seleccionado a alguien así para rey, se pensó que nació normal, pero fue hechizado. Bueno, al margen de las causas de su impotencia, el hecho fue que con él se acabó la dinastía y eso significó problemas y conflictos. Tanto los Habsburgos del Sacro Imperio Germánico como los Borbones franceses querían el trono español. Finalmente se decidió que lo heredara el nieto de su media hermana María Teresa, ya fallecida, que había sido esposa de Luis XIV, el rey Sol, el del Francia soy yo. Así, en 1700, Felipe de Borbón, duque de Anjou, heredó el trono de su tío abuelo Carlos II. El parentesco entre los reyes franceses y españoles implica varias generaciones, porque en los siglos XVII y XVIII había epidemias frecuentes. Y como sabemos por experiencia propia, después del COVID-19, estas no respetan a nadie. Así, el heredero de Luis XIV fue su bisnieto, Luis XV, porque su hijo, el gran Delfín, todos Luises, murió de viruela. Luis y su bisnieto Luis murió, o sea, este y este, el que iba a ser el primogénito, murieron de sarampión. Y entonces lo heredó Luis XV. Después de muchas décadas de rey, también se murió de viruela. Bueno, pero lo interesante para esto es que no lo heredó su hijo, Luis, porque ese se murió de tuberculosis. Pero al menos fue padre de los siguientes tres reyes de Francia. Estos son los últimos Borbones. En España, Felipe V fue 24 años rey. Luego ya se había hartado, tuvo guerra, la guerra de sucesión, en fin, ya se había hartado y entonces abdicó a favor de su hijo Luis I. Pero ¿qué creen? Que le dio viruela y se murió. Entonces Felipe regresó al trono, no le dio el trono a otro hijo, sino regresó y se quedó otros 22 años de reinado. Y le decían el animoso porque realmente era muy depresivo y tuvo muchos problemas. Pero en fin, para nosotros es el rey que más duró en el trono. Felipe V fue papá de tres reyes, Luis, que ya dijimos, Fernando VI, que duró 13 años, y Carlos III. Desde el principio empezaron las reformas borbónicas en España, pero para nosotros las importantes son las de Carlos III. Carlos III, que es el que expulsa a los jesuitas y todo eso, tuvo un hijo que se llamó Carlos IV, que es el del caballito, la estatua esta que hizo Tolsa. En su época, la gente con maledicencia decía que era la estatua de un noble y una bestia, y el noble era el caballo. Bueno, la verdad es que le tocó muy difícil porque al año siguiente de asumir la corona fue la Revolución Francesa, luego le quitaron la cabeza a los revolucionarios a su
sobrino Luis XVI en 1793, y eso quiso decir guerras contra España y contra Francia, perdón, y muchos problemas. Luego llegó Napoleón Bonaparte, al cual había invitado él. Al año siguiente, en 1808, invadió España y hizo que Carlos IV y su hijo Fernando abdicaran. En realidad, Pepe Botella, o sea, José Bonaparte, nunca reinó sobre Nueva España ni sobre las colonias en general, pero ellos deshicieron por completo el sistema. Fernando VII fue rey durante un mes en 1808. Como les digo, Napoleón lo hizo abdicar, se lo llevó a Francia y lo mandó de regreso en 1814. Cuando se fue o cuando lo fueron, originalmente era llamado el Deseado, pero volvió, no supo gobernar, acabó perdiendo la mayoría del imperio y entonces le pusieron el felón, el traidor, porque los españoles eran vasallos, o sea, socios del rey, no ciudadanos, y con su actuación Fernando VII los traicionó. Entonces por eso pasó a la historia como el felón. Eso es todo por hoy. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima.